Buenos días chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo miércoles de recomendación literaria. Y en esta ocasión vengo a hablaros de un libro imperdible si como yo eres un auténtico apasionado de El fantasma de la ópera. El fantasma de la ópera no es solamente una de las mayores historias de amor jamás escritas y jamás contadas a lo largo de los siglos desde que hay literatura. Es además una historia tan antigua como el tiempo que se remonta incluso a la antigüedad clásica. ¿Te sorprende esto? Quédate porque en este miércoles de recomendación literaria te voy a enamorar y te voy a sorprender hablándote de un pedazo de clásico que viene reinventada, reestructurada y contada, anclada a la modalidad de nuestros tiempos, gracias al ensayo de Mario Hernández, Los 1000 rostros del fantasma de la ópera, en el que el autor hace un recorrido por absolutamente toda la historia del personaje, desde su comienzo hasta pleno 2026. Como siempre digo, bienvenido al miércoles de recomendación literaria, arrancamos. No soy ni ángel, ni genio, ni fantasma. Soy Eric. Nunca pude imaginar el escritor francés Gaston Leroux que el protagonista de su novela El fantasma de la ópera, publicada en 1910, se convertiría 15 años después en un monstruo clásico del terror, tras el estreno de la versión cinematográfica de Lon Chaney en 1925, cumbre del cine mudo, y mucho menos que su genio desfigurado y asesino acabaría transformado por obra y gracia del musical de Andrew Lloyd Webber en los años 80 en un gran éxito mundial. Mario Hernández persigue al fantasma en estas páginas de manera exhaustiva y amena, en sus diferentes apariciones en el cine y la televisión, encontrando sus huellas en óperas rock, de la contracultura hippie, o en la Revolución China, la época dorada de la Hammer o el gore ochentero, pero también en el mundo del cómic, la literatura, la radio y por supuesto en Los Simpson. Decir que el fantasma de la ópera es leyenda creo que es quedarse corto, y creo que el propio Gaston Leroux no sabía lo que estaba haciendo cuando escribió esta novela. El fantasma de la ópera, como os he dicho al principio, es una reinterpretación moderna del mito de la Bella y la Bestia, que ya fue reinterpretada con anterioridad en pleno romanticismo por Víctor Hugo cuando creó al Quasimodo de Nuestra Señora de París, pero que además ya bebía de esa novelita francesa que popularizó Madame Le Prince de Beaumont, pero que en realidad es una novelita de costumbre escrita por Gabriel de Villeneuve y que todos conocemos como La Bella y la Bestia. Pero aún vamos más allá. Es que esta historia ya se remontaba al Asno de Oro de Apuleyo, a la fábula de Cupido y Psique. Si no la conocéis, os recomiendo que la leáis, porque ahí se encuentra el germen de todas estas historias. Pues bien, en Los 1000 rostros del fantasma de la ópera, Mario Hernández toma tres pilares fundamentales. El primero de ellos, Gaston Leroux, con su novela, publicada en 1910 por entrega, una novela anclada al género folletinesco, o novela por entrega, que tan del gusto fue en esa época, y nos cuenta la historia del genio desfigurado Eric, que vive en un submundo en los subterráneos del Teatro de la Ópera Garnier de París. Es un genio en toda la expresión de la palabra, arquitecto, músico, diseñador, inventor y mago, y también un asesino en potencia, pero que se enamora de la cantante en ciernes Christine Daae y hace todo por llevarla hasta el estrellato. Realmente esta historia de amor es imposible, ya que cuando él se descubre ante ella con su icónica máscara y ella lo descubre que bajo esa ensoñación, bajo ese ángel de la música que pensaba que había sido enviado por su padre para consagrarla como una estrella, no hay sino un monstruo, no tanto por la fealdad de su rostro desfigurado, sino por el odio que alberga en su alma, un odio hacia todos aquellos que lo rechazaron desde que era pequeño. Al final esta historia pues se sublima o no, depende de la versión, ¿vale? Ese es el primer pilar fundamental en el que Mario se basa en su novela. Y bueno, empezamos haciendo una alusión al genio escritor, hablando de cómo era el París de la época, de la obra de Gaston Leroux, nos presenta imágenes de la ópera Garnier en realidad, y por supuesto el lago subterráneo que existe y en el cual se ambienta tanto la obra
nos habla de los posibles personajes reales, como es el caso de Christina Nilsson, la soprano sueca que podría haber sido la inspiración directa para el personaje de Christine, y ya sin más se mete a hablarnos de una obra tan maravillosa como fantástica. El segundo pilar fundamental en el cual se basa para hablarnos de esta historia no es sino el mítico Lon Chaney, el hombre de las mil caras, el actor que dio vida a todos esos monstruos inmortales y que fue el primero en representar al fantasma de la ópera. Otro de los pilares fundamentales que todos, sin duda alguna, recordaréis, porque su cara se hizo inolvidable. La película de 1926 fue un precedente brutal, tanto en el cine mudo como en la historia del fantasma. El tercero de los ejes fundamentales es, sin duda, el grandísimo Andrew Lloyd Webber, que regaló al mundo el mejor musical de todos los tiempos. Y esto no es que lo diga yo, es que lo dice el libro de los récords. El fantasma de la ópera, estrenado en la década de los 80 y que aún a día de hoy se sigue representando. Esta historia de amor, pasión, gótico, romanticismo, es la historia más grande jamás contada, una partitura impecable, unas canciones que jamás se olvidan, y todo eso se basa en la gran obra literaria que construyó Gaston Leroux y que el tiempo ha sabido reinterpretar. Es verdad que el fantasma de la ópera ha sido un personaje que muchas veces ha estado relegado a un papel secundario, que no ha estado tan presente en la cultura como puedan ser otros monstruos tipo Frankenstein, Drácula, la momia, etc. Pero es totalmente... es una injusticia manifiesta. Tanto la novela de Leroux como el musical, como cualquiera de las miles de adaptaciones, Mario hace un repaso por absolutamente todas las apariciones estelares que el fantasma de la ópera ha tenido desde su concepción hasta nuestra actualidad. Habla de todas esas películas que se han ido sucediendo, incluso de la versión que se hizo en los años 80, en la cual Robert Englund, el mítico Freddy Krueger, toma el papel del fantasma de la ópera anclada a esa estética tan gore y tan quiche que se seguía en los años 80. Por supuesto, las apariciones estelares que hace en Los Simpsons, la secuela del musical de Andrew Lloyd Webber, Love Never Dies, una partitura no tan brillante como el original, pero que nos regala también una segunda parte. El resto de reinterpretaciones en el ámbito literario que se ha hecho de la obra, el fantasma de la ópera sigue más vivo que nunca y seguirá estándolo, porque a día de hoy yo tengo una leja entera dedicada al fantasma de la ópera. Es mi gran pasión, es el musical de los musicales, de hecho lo tengo hasta tatuado. ¿Cómo no va a seguir viva una historia que transmite tantos valores? Una historia de alguien que está anclado a la modernidad, al día a día, a lo que nosotros vivimos, porque a pesar de ser una historia que se escribió hace tanto tiempo, no deja de ser una historia de amor, una reinterpretación de la Bella y la Bestia, el monstruo odiado por la humanidad, el monstruo rechazado, el monstruo al que nadie quiere y que solamente encuentra el amor en una joven que es capaz de ver más allá de la máscara, que trasciende. Es verdad que se establece el triángulo amoroso, hay otro joven interesado en ella, que en la mayoría de las versiones es quien acaba llevándose el amor, pero esa historia de amor, que creo que también solamente ha sabido explorar con la belleza y la sensibilidad que requiere el musical de Lloyd Webber, en la cual la relación del fantasma y Christine trasciende la fascinación. Ella al principio espera al ángel de música enviado por su padre, pero al final es capaz de ver tras la máscara, de ver al hombre y de decir qué tiene su música, qué tiene su misterio, qué tiene su persona que hace que me sienta irremediablemente atraída hacia él. Esa magia del fantasma no solamente lo consigue con Christine, es que es una magia que consigue con el lector de la novela de Leroux y que además también consigue con el espectador, con el lector, con las personas que hoy en día nos acercamos al mito del fantasma. Hoy en día el fantasma de la ópera sigue más vivo que nunca. En España tenemos la suerte de tener de gira el musical en su versión non réplica, que de hecho está dando vueltas por todas las comunidades autónomas después de haber estado triunfando mucho tiempo en Madrid. En Londres el fantasma de la ópera sigue desde su estreno, representándose cada día en el His Majesty Theatre. Y además en Broadway, a pesar de que cerró en verano de 2023, se ha vuelto a inaugurar un espectáculo inmersivo llamado Masquerade, que todos los días revienta
en la venta de tickets y que está siendo una auténtica fantasía. No en vano El Fantasma de la Ópera es el mejor musical de todos los tiempos, porque sigue contando una historia de amor, una historia de valores, una historia que nos hace pensar en cómo tratamos a los que son diferentes, en por qué odiamos a aquellos que no nos han hecho nada, pero que sentimos que no pertenecen a nosotros por la característica que sea. Es una historia que sigue emocionando, que sigue captando lectores. Muchísimos de mis alumnos, muchísimas personas que hoy en día no conocen al Fantasma de la Ópera y se acercan a sus páginas, sienten que están irremediablemente atraídos hacia esa historia de amor. Muchos se sienten como Christine ante esa primera aparición en el espejo del Fantasma de la Ópera. Muchos quieren ver quién es el hombre detrás de la máscara. Y eso sigue pasando porque la sensibilidad del personaje de Eric está muy lograda. Y pocas veces se ha conseguido crear un personaje tan maravilloso, tan brutal, tan contradictorio, tan lleno de aristas, con una cuadratura del círculo tan perfecta como es el Fantasma de la Ópera. En Los 1000 rostros del Fantasma de la Ópera, Mario Hernández hace una labor maravillosa de investigación que te acerca al personaje, te lo sirve en bandeja de plata y hace que te bebas este librito en una tarde. Porque el personaje sigue enganchando, el magnetismo de su música, su magia, sigue estando ahí. Y digo más, el Fantasma de la Ópera va a seguir estando ahí. Va a ser un mito inmemorial durante muchísimo tiempo, porque Gaston Leroux ya decía en su prólogo que el Fantasma de la Ópera existió realmente y seguirá existiendo mientras que haya un solo lector que se deje cautivar por la música de la noche. Yo ya os digo que el Fantasma de la Ópera va a seguir sonando muchísimo. Va a seguir sonando muchísimo porque son muchas las adaptaciones literarias que se vienen hablando de este mito, de este personaje maravilloso, fabuloso, misterioso y enigmático. Yo mismo voy a trabajar y estoy trabajando en una historia que tiene mucho que ver con él y hasta aquí puedo leer. Pero bueno, no voy a dejar pasar la oportunidad de recomendaros que os leáis este ensayo porque es brutal. Si te gusta el Fantasma de la Ópera, si alguna vez has visto el musical, has visto la peli de 2004 que fue una brutalidad, por mucho que Andrew Lloyd Webber ahora se desdiga de ella y quiera hacer una nueva versión, no. Gerald Butler, Emmy Rossum y Patrick Wilson estuvieron brutales en esa película, la banda sonora es maravillosa y si alguna vez te has leído la novela, bien, genial, pero hay muchísimo más universo donde puedes explorar. Si no lo has hecho, tienes que leerte el original y tienes que leerte Los 1000 rostros del Fantasma de la Ópera, porque si acaso te queda alguna duda, con este libro vas a terminar de enamorarte. Chicos, nos vemos en el próximo miércoles de recomendación literaria. Como siempre os digo, no dejéis nunca de leer, no dejéis nunca de soñar y dejad cautivar por la música de la noche, porque de verdad que merece muchísimo la pena. Un besazo enorme a todos y a todas, chicos y chicas.